comenzamos entonces con tu presentación. Te voy a presentar, Arturo. Ahí está la gente saludando. Bueno, con este nuevo espacio que es interesante, es un clima de taller. La idea es que Arturo vas a hacer una introducción sobre este caso de éxito y que después podamos compartir entre todos, especialmente vemos que están también el arquitecto Edgardo Minón, que podemos como compartir la experiencia de esta obra maravillosa que se ha hecho en Buenos Aires. El año pasado se terminó, ¿sí? Entonces, te presentamos a Arturo, invitado por las empresas Fundermax y MCH. Sos arquitecto y diseñador computacional responsable de Custom Design en grupo MCH. También se desempeña en el ámbito académico como docente de la maestría de la Universidad de Buenos Aires y profesor de grado y posgrado en la Escuela de Arquitectura Universidad Torcuato Di Tella. Vamos a comenzar entonces con este primer taller en el foro Fachadas Ventiladas, y el título muy sugerente es Lienzos urbanos, grandes fachadas en la ciudad. Escuchamos, Arturo, sobre este caso. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación a participar. Voy a poner un cronómetro para tratar de no hacer muy extensa mi presentación. Aún así, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Les pido disculpas si parece un poco acelerado. La primera imagen que me llega cuando elegí el título de esta presentación es un fotograma de la película Medianeras. Es una película muy interesante que se las recomiendo para entender desde una perspectiva del cineasta las problemáticas que existen en las ciudades que tienen que ver con las grandes superficies de medianeras que tenemos que quedan expuestas en la ciudad y a veces, en muchos casos, simplemente son superficies opacas, digamos. Bueno, obviamente googleamos medianeras y aparecen un montón de imágenes de situaciones como las que les menciono, donde en muchos casos terminan siendo simplemente soporte para publicidad. Y cuando Edgardo Minón nos convoca a participar en el trabajo de la fachada del Movistar Arena, cito en el barrio de Villa Crespo, nos encontramos con la terminación de la fachada en crudo, digamos así, del hormigón, un hormigón pintado en negro, que era una gran superficie a cubrir, con un gran desafío, digamos, en todo sentido. Primero es cómo aportar a la ciudad una fachada que permita devolver un poco digamos, de calidad de diseño, funcionalidad en algunos casos, pero también la complejidad de abarcar tantas de manera técnica, ¿no? Hablando de subestructura, paneles y demás. Estas son algunas imágenes que tomamos mientras la obra estaba avanzando en una etapa inicial, digamos. Estas algunas son Hola, Arturo. Te perdimos un segundo. ¿Estás ahí, Arturo? Ahora vamos a conectarlo. Esperen un segundo a ver si lo podemos conectar nuevamente.
Hola, Hola hola. Arturo, te recuperamos, ¿qué pasó? Sí. Mirá, bueno, la tecnología siempre viene a conspirar contra nosotros. Quiero saber si ahí se vuelve a ver la presentación. Sí, sí, la estamos viendo Bien. bien. Bueno, me acabo de pasar a la red del celular para no tener problemas. Perfecto. Bueno, les comentaba un poco la situación de cómo es el proyecto. Es un microestadio en el barrio Villa Crespo, grandes superficies a cubrir. No sé si hasta ahí me llegaron a escuchar. Y un poco la idea cuando se presenta la posibilidad de plantear una propuesta de diseño para esta fachada fue pensar esta gran fachada de esta gran superficie como un gran lienzo en donde podríamos generar una gran pintura, digámoslo así, de alguna manera por ahí romántica, que permitiera cubrir esta gran superficie. Esa pintura, esta es una imagen que es muy técnica, es cómo se programó esa fachada, se usó un lenguaje de programación, porque toda la fachada por su complejidad necesitaba ser programada y no modelada o dibujada en sistemas CAD convencionales. ¿Cómo funciona este criterio de programación? Bueno, es un algoritmo que permite a través de la programación estudiar el desarrollo completo de la fachada, en este caso esta caja se desenvuelve en una superficie continua y sobre esa superficie continua uno puede generar una modulación, que esa modulación va a depender del tamaño de los paneles con el que después se materializa la fachada, y panelización, digamos, uno puede aplicar como si eso fuera el pixel de un gran lienzo, ¿no? Y ese pixel de ese gran lienzo uno podría cargar cualquier imagen y esa imagen podría ser representada en color o, en este caso, como es el Movistar Arena, se usó el valor de color de la imagen como un valor numérico para representar una rotación en la fachada. Entonces uno podría cargar sobre esta gran superficie una cantidad en pocos segundos, digamos, esto funciona de una manera bastante dinámica, permite evaluar sobre una superficie, algo bastante rápido, cómo podría comportarse un lienzo en este caso, ¿no? Bueno, en este caso uno podría a cada píxel asignarle un color que determine el módulo de ese panel. Bueno, esto es para entender cómo cada panel podría ser representado por un color. ¿Cómo funcionó esto en el arena? Bueno, la superficie proyectada de la arena eran 5.600 metros cuadrados, superficies visibles de paneles 4.500, cantidad de paneles eran 10.500 paneles, estamos hablando de números redondos, metros lineales de portadores, que era la subestructura que soportaban esos paneles, 4.200 metros, y metros lineales de portadores curvos en las esquinas, 320. Esta es la fachada del Movistar Arena, desarrollada en un solo plano, digamos, como si fuera un papel de donde nosotros podíamos, en cualquier interfase gráfica de programas de dibujo, digamos, generar un dibujo a mano, incluso esto era una prueba con una tableta, con un lápiz, digamos, de dibujar líneas, y eso transferir esos valores de color gris a la rotación de los paneles. Este es el modelo 3D de la caja que compone el Movistar Arena, por detrás se ve la superficie desenvuelta y cómo afectan esa pintura luego sobre la fachada. El mismo concepto que mostré anteriormente, pero aplicado ya en el caso específico del Movistar Arena. La modulación, la selección de una imagen, en este caso con Edgardo Minón trabajamos probando distintos tipos de imágenes para ver qué efectos provocaban, hasta que finalmente nos decidimos por un efecto que era un poquito más abstracto, quizás o más geométrico, más que tan literal, y eso generaba la rotación de esos paneles en diferentes inclinaciones. Decidimos simplificar hasta 6 rotaciones posibles, con lo cual había 6 tipos de paneles. Estos son unos renders que hicimos para ver el efecto que se iba a lograr en la rotación. El sistema de portador, que es un perfil de plegado, un perfil de 1,2 milímetros de espesor de acero galvanizado que iba plegado en 3 pliegues para generarle rigidez a ese portador, y estos soportaban la rotación de los paneles. Los paneles eran 6 tipos de paneles, desde el más ciego, perdón, el que era como paralelo a la fachada, hasta el más abierto, que tenía 75 grados de rotación. Y acá hubo algo que implementamos durante el proceso de diseño, que fue entender que estos paneles que se rotan en una dirección generan como un efecto de peinado, que de un lado nota mucho más fuerte el efecto y del otro se atenúa un poco. Entonces decidimos incorporar unas ranuras en estos paneles, eran 6 tipos de perforaciones distintas en cada gradiente del panel, para devolverle en el sentido opuesto al peinado el mismo efecto que generaba este lienzo, pero a su vez para darle un poco de
libertad a los paneles en sentido de la presión del viento, ¿no? Teníamos como un riesgo de que estos paneles a 75 grados en la fachada sufran mucha succión del viento, entonces al ranurarlos de esta forma, entonces liberábamos un poco la presión esta de que podía tener con respecto al viento. Los paneles estaban optimizados para que salgan directamente de cortes de chapa continua, digamos, y otra cosa que brindaba toda esta piel que le dábamos al Movistar Arena era proteger esa gran superficie de hormigón color negro que podía estar en demasiada exposición al sol, digamos. Bueno, este es un modelo 3D donde se pueden ver todos los sistemas de ejes y portadores horizontales que soportaban los paneles, puntos de anclajes específicos donde se iba después a trazar el relevamiento para que los montadores pudieran trazar sobre todo esta grilla la posición de los modelos, ¿no? Acá se puede ver en este gradiente de colores los diferentes tipos de paneles que les mencionaba. Son 6 tipos de paneles, desde el más plano, que es el rojo, hasta el más abierto, que es el azul, pasando por diferentes tipos de rotaciones, ¿no? Lo interesante de esto es que todas esas rotaciones eran arbitrarias, digamos, arbitrarias en el sentido que respondían a la imagen que usábamos de fondo. Entonces los portadores eran todos únicos, no había un portador igual a otro, todos mantenían la rotación específica de cada panel, por lo que hubo que hacer una rotación específica para que genere todos estos portadores automáticamente y existe una codificación específica para poder ubicarlos en la posición exacta en la fachada. Ahí se puede ver cómo el perfil este plegado tenía un perforado de un código que mantenía la columna y la altura del nivel de la fila, y a su vez en cada aleta que soportaba el panel teníamos una codificación como si fuera un número de dado que respondía a los 6 tipos de paneles que soportaban. Ahí se puede ver el perforado, esto es un render, cómo los paneles iban anclados después por remache sobre la fijación, parte del modelo 3D que usamos para entender o para conversar con los montadores cómo debían seguir el procedimiento. Estaba todo absolutamente codificado, por lo tanto funcionaba como un sistema de rompecabezas, no había que generar demasiada documentación gráfica para entender cómo se montaba, ¿no? Acá se ve el procedimiento de las 3 fijaciones, el portador y después los paneles que se iban montando sobre esos portadores. Algo interesante es que dentro de la programación hubo que contemplar cuando los portadores eran más cortos por de ventanales o fachadas o las esquinas, era que entendiera a qué distancia posicionar las fijaciones. El algoritmo o la programación que tomamos lo hacía automáticamente, no lo hacíamos nosotros dibujándola, digamos. Esta es una animación que esto duraba más o menos 40 minutos por fachada y era hacer correr la programación para que empiece a generar todos los archivos de fabricación automáticamente. Entonces, mientras iba construyendo automáticamente el modelo 3D de toda la fachada, iba generando un archivo DXF de exportación para corte láser o punzonado. En este caso se hicieron en diferentes maquinarias, digamos. Ahí se puede ver la misma animación de cómo se va construyendo todo el modelo y la plancha de la chapa galvanizada donde salen los portadores, cómo se cortaban todas las piezas. La codificación correspondiente y también acá viendo cómo se exportan todos los archivos de corte de los paneles de fabricación, ¿no? Ahí se pueden ver cómo se van posicionando de a pares para que no se pierdan, digamos, en el orden de fabricación. Los pares son todos completamente diferentes. Algunas imágenes de las primeras pruebas que hicimos en la fábrica. Entendemos que es muy importante hacer un mock-up para poder encontrar problemáticas o posibles ventajas que podemos descubrir en el proceso, y en este caso el sistema del tercer pliegue en el medio del portador le daba mucho más rigidez. Algunas correcciones que hicimos en las aletas en algún momento. Estas son fotos de un modelo que hicimos en la fábrica de Grupo MSH para entender la dinámica que había que tener para ir montando este sistema de esta fachada, ¿no? Bueno, documentación que se hizo solamente para entender los ejes de montaje. Era bastante sencillo, simplemente eran las vistas con la numeración de los ejes. Después el resto era todo, como les decía, codificado de manera muy sencilla de montar. La codificación de los paneles por color para entenderlo fácilmente cómo se montaba. Y en algún momento, cuando estábamos conversando con Edgardo de qué manera se podía iluminar esta fachada, hicimos una serie de pruebas con un algoritmo que permitía como posicionar luces en todos estos paneles. Entonces había variaciones que tomábamos en cuanto a iluminar aleatoriamente distintos paneles, después iluminar solamente los paneles a 75 grados de apertura,
ahí dice ubicación en panel 6, por ejemplo. Después, otra posibilidad era iluminar más o menos otra serie de cantidades y demás. Bueno, hicimos varias pruebas para ir entendiendo de qué manera se podía ir iluminando una serie de manchas sobre la fachada, ¿no? El video es un poquito más largo, lo voy a pasar para no quitar mucho tiempo a la presentación. Finalmente, gracias al modelo 3D que construimos desde la programación y a esta serie de iluminaciones de prueba que hicimos, se mandaron a hacer los renders finales del proyecto. Van a ver que entre render y foto quedó impecable, lo igual que quedó el proyecto. Otras pruebas de iluminación y render que se hizo por parte del estudio. Este es un video que se hizo de la obra, digamos, mostrando un poco el proceso que tenemos nosotros desde la fábrica, no solo desde la parte de la logística de la ingeniería o el diseño de la ingeniería, la fabricación de esto, con diferentes tecnologías de fabricación digital como máquinas CNC. El montaje resultó bastante sencillo, digamos. Yo tuve la oportunidad de conversar con los montadores y me decían que tenía una gran ventaja el sistema que permitía que se monte muy rápido. Algunas fotos de algunas perspectivas que muestra este efecto gradiente, ¿no? Cómo la transición de la fachada se va dando de manera gradual y no existen saltos abruptos en la geometría. La parte más abierta, las partes más cerradas, la transición, cómo esa gran superficie cubierta genera otro efecto en la fachada, ¿no? Una comparación de la misma esquina, digamos, como el hormigón visto finalmente recubierto con estos paneles. Y un poco para terminar y redondear un poco, para no extenderme mucho y dejar la posibilidad de que conversemos, ¿qué estamos haciendo ahora? Por ejemplo, esta es otra instalación que estamos haciendo en nuestra planta, es una escalera que también la estamos recubriendo con paneles y también tomamos el mismo criterio de entender esta piel que envuelve esta escalera. Es una simple escalera que nos permite acceder como salida de emergencia en la fábrica. También la entendemos como un lienzo que queda expuesto a la ciudad, entonces ese lienzo lo estamos tomando de esa manera y usamos una ecuación matemática que describe algunas ondas sinusoidales que permite generar una variación en aperturas de aletas y eso le da una ventilación a esta caja escalera, pero también una protección al sol, digamos, y bueno, genera todo un efecto interior muy interesante y también un efecto exterior más que interesante por el tema de los reflejos y cómo va cambiando esos reflejos a medida que va pasando las horas del día y la exposición del sol. ¿Qué tenemos en desarrollo? Estamos trabajando junto con Fundermax y con Delfina Jackson, que está en la empresa y está colaborando conmigo en un algoritmo que permite, un algoritmo que nos permite trabajar en la modulación de las placas Fundermax. Es algo que nos parece sumamente interesante para poder optimizar al máximo el uso del tamaño de las placas. Entonces, esta programación permite entender cómo una fachada puede ser modulada en diferentes tamaños para poder optimizar los recortes. Pero también incorporamos un montón de datos técnicos y específicos de Fundermax que tiene que ver con los sistemas de fijación, y estos sistemas de fijación están muy involucrados con el espesor de la placa, pero también con la presión del viento a la que están sometidas. Entonces, usamos la tabla de Fundermax del catálogo para entender esas relaciones que debe haber en las placas, y entonces establecimos un sistema que, según espesor, según tamaño y según la carga de viento, determina qué tipos de fijación deben ir durante la placa, ¿no? Y después uno fácilmente puede mover o cambiar las propiedades de la fachada y automáticamente se mapea sobre esa fachada las placas con los sistemas de fijación, y a su vez este coloreado que aparece ahí es para mostrar un poco los diferentes tipos de recortes o paneles iguales y paneles distintos que aparecen en la fachada. Para cerrar, próximamente los invitamos también a participar en otro evento que vamos a hacer, que es un micro workshop el viernes 11 de diciembre, donde vamos a entender un poco más las lógicas de estas fachadas, de estos grandes lienzos urbanos, y para este caso vamos a trabajar sobre un ejercicio bastante lúdico de entender cómo se podría cubrir un estadio de fútbol en base a análisis de radiación solar o el estudio de una geometría bastante orgánica para poder darle color a esa fachada, o el caso de modulación, cómo esto después se pueden modular para construir todo el panelizado de la estructura de la fachada. Arturo, bueno, nos has dejado maravillados a todos.
tenemos unos 10 minutitos para preguntas y el que pidió preguntar ya es el amigo Bill Marshall. Y si alguno de ustedes también quiere preguntar, lo pueden hacer. Entonces les damos cámara a los que nos pidan por el chat, ¿sí? Excelente. También Romina Sánchez nos dice que el video completo lo pueden ver del montaje en el espacio Expo de Fundermax, acá mismo en el evento. Bill Marshall. ¿Quieren compartir la pantalla? Sí. Bien. Edgardo Minón, si querés compartir esta experiencia maravillosa, Edgardo, te damos cámara para que lo puedas comentar. Y a Bill Marshall no lo estamos encontrando ahora. Son muchos, hay mucha gente acá dentro la verdad que la herramienta es maravillosa, pero queremos, poder generar la interacción. Ahí estás, Edgardo. Edgardo, ¿podés entrar? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un poco la cámara azul, pero me parece que es un tema mío de configuración. También esa imagen. Bueno, Edgardo, contanos brevemente esta experiencia maravillosa. Bueno, primero agradecer a MCH y Arturo realmente por la exposición y aparte por todo el trabajo que nos hicieron participar junto en el estudio y cómo quedó la obra. Pero en realidad nosotros en este proyecto siempre quisimos trabajar la fachada porque, como dice Arturo, es un lienzo urbano y tiene una exposición muy grande, muchas cantidades de metros cuadrados a la vía pública y a la cancha de Atlanta y a las vías del ferrocarril que están ahora ya el tren elevado. Y pasamos por muchas opciones, todas no encajaban en el costo. Y esta es la única que realmente para nosotros encajó bastante bien y para lo cual, digamos, es un punto que se suma a favor de este sistema, ¿no? En una época del proceso querían hacer un grafiti urbano para lo cual se contactaron con un artista brasilero, no me acuerdo, y realmente yo siempre bregué por una fachada de arquitectura y no de pintura. Y esta me parece una solución ideal y yo estoy muy conforme. Y como solamente agregado, después de la exposición muy extensa que hizo Arturo y bien específica, que la luz va incidiendo de una manera distinta en los paneles que tienen una rotación referida a la imagen primera, ¿no? Entonces, los que están muy abiertos, la luz refleja de una manera menos fuerte que cuando están cerrados, y eso hace que la fachada tenga una graduación de grises desde un plateado hasta el negro, o sea que además de la forma y de la sombra que van dando, tiene un reflejo de la luz del sol y depende de los días también si es nublado o no, que es un valor agregado impresionante. Así que yo estoy muy conforme y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere agradeciéndote, Edgardo, este complementamiento y quiero decir también esto que dijeron, ¿cómo aportar a la ciudad desde la fachada? Esa pregunta fue maravillosa. Tenemos 4 minutos. Bill, ¿querés agregar algún comentario? Sí, solamente, hola Edgardo, hola Arturo. Hola. Felicitaciones. Acá me parece bastante importante, y hola MSH, porque esto es un banco por lo menos de 3 patas. Es importante el talento del diseñador que tiene que saber qué quiere hacer con estas herramientas, porque lo de Arturo es el trabajo de un soldado que le dicen hay que ir para allá y lo hace lo mejor posible y echa mano de una herramienta muy poderosa y hace un arte de esa herramienta. Pero como dice un profesor amigo mío alemán de diseño, tenemos herramientas digitales para hacer lo que querramos, pero sabemos lo que queremos. Y bueno, ahí está Edgardo Minón para comentarlo.
pero atrás de todo esto tiene que haber una industria que aproveche esta situación, ¿no? Así que creo que es digno de destacar el tema del equipo acá, del diseño, de la elaboración, porque uno ve toda la presentación de Arturo y es fundamental que termina en una máquina que corta, pliega, saca bocados, y un señor que va y pone en la obra, en el espacio y en el punto justo cada pieza, ¿no? Muy interesante, felicitaciones. Y qué bueno que en Argentina podamos tener una experiencia como esta, y como vos decís, Bill, gracias a un trabajo en equipo y a empresas como Funderman, como MSH, así que maravilloso.